Música, memoria y movimiento unido por la misma letra. Esto es M, Mujeres que Suenan. Conversaciones para reflexionar e inspirar con Martina Orrego. Una creación junto a ONU Mujeres y Generación Igualdad. En el capítulo de hoy, Casu. ¿Cómo has estado? ¿Cómo partió tu año? Y bien, súper bien, como que surfeando la ola, ¿no? Tratando de ponerle la mejor cara a la situación y convirtiendo como, bueno, todo el tiempo en lo mejor que se pueda, ¿no? Tú has trabajado muchísimo este periodo, este año ya de cuarentena, has sacado muchísimo material. ¿Cómo fue darle la vuelta también? Pues, ¿cómo fue estar en casa? Bueno, no hay shows, no hay un montón de cosas, pero teniendo el espacio para hacer la música. Y bueno, un poco eso, me dio un poco más de tiempo para trabajar como sin tanto apuro, con un poco más de detalle. También la energía y emocionalmente estamos diferentes porque estamos como adentro de casa y un poco como más lentos y calmados, tratando de adaptarnos a esta como nueva realidad. Entonces, el bonus trap no lo hice en cuarentena, pero lo saqué en cuarentena, a diferencia de una niña inútil que sí lo hice en cuarentena, solita en casa. Así que ahí con mi micrófono y mi vaina, que esa fue creo que la representación bastante como tajante de cuarentena, porque fue el momento donde realmente no podíamos salir y no podíamos hacer nada, ¿no? ¿Y cómo fue ese desafío? ¿Tú sabías cómo manejarte en la parte más técnica, de producción y de armado, todo eso? ¿O fue también como aprender un poquito de ese lado? No, yo siempre supe por lo menos cómo grabarme, ¿sabes? Cómo setear así un seteíto y hacer funcionar el micrófono y la vaina y grabarme y después mandarle a los productores que trabajaron conmigo, como las voces y las cosas ahí. Aparte también tuve más tiempo como de explorar flows, de explorar y como con cero prejuicio, porque como no estaba con nadie, lo estaba haciendo sola, era como un poco más divertido porque yo entonces podía como jugar sin que nadie me esté mirando. ¿Y de repente te da cosa o te amarras a algunos prejuicios, por ejemplo, al momento de hacer la música? Yo creo que todos tenemos prejuicios. Pienso que es difícil no tenerlos. Pienso qué sé yo, que a veces uno cree que no los tiene, pero seguramente los tengo con algo, sobre todo conmigo, ¿no? Sobre todo como sobre mí, sobre cómo yo hago las cosas. Soy bastante como mala conmigo, ¿sabes? Muy exigente. Soy muy exigente y soy bastante como odiosa conmigo misma, ¿viste? A veces me encuentro como que personas que me dicen como, che, ¿te podés como dejar de maltratar? Ese automaltrato, yo digo como, pero bueno, en un tiro es como mi manera de ser conmigo. Tu manera de exigirte. Casu, hagamos historia. ¿Cómo eras de pequeña? ¿Cómo era Julieta? ¿Cómo era Julieta? No sé, siempre me gustó como mucho dibujar, me gustó siempre mucho, debo haber sido bastante insoportable, pero juguetona, siempre me gustó jugar mucho y sobre todo con la imaginación. Yo recuerdo haber sido ya bastante grande cuando empecé a dejar, justamente por una cierta como mirada del resto, de jugar, porque yo podía tener 12 años y seguía jugando a lo mismo y siempre fui como de buscar como los momentos donde estaba totalmente sola para poder cantar, bailar, jugar y no sé, imaginar, ¿no? Siempre me serví mucho de mi imaginación. Y cuando eras chica, ¿cómo era tu relación con la música? ¿Cómo te conectabas con la música? Y bueno, por mi familia, mi papá siempre tocó la guitarra, mi hermana aprendió a cantar de muy chica y a tocar la guitarra de muy chica, entonces en casa siempre había mucha música, pero mucha, y también yo vengo de un lugar del país donde el folclore es un poco más como más común, entonces mucha gente sabe tocar la guitarra y sabe tocar el bombo y cualquiera sabe cantar y se sabe las canciones que se hacen en una guitarreada, entonces siendo que vengo de un contexto muy musical, pero que nada tenía que ver con este género, ¿no?
¿Y te acuerdas, por ejemplo, cuál o cuáles canciones eran las primeras que cantaste de chica? Las primeras que... Me acuerdo que, por ejemplo, hay una canción que se llama La Estrellita Azul, que, que papá la cantaba siempre, y desde que somos muy chiquititas. Y después también me acuerdo de una canción que se llama Te voy a contar un sueño, que son ambas folclores, pero esa Te voy a contar un sueño es una canción como muy tenebrosa. Es como es una canción folclórica que habla de una pesadilla. A mí me daba mucho miedo esa canción. Y yo me acuerdo ser chica y llorar, oírme cuando papá cantaba esa canción. Y él que se burlaba un poco de eso, ¿no? De que yo tipo le diera tanto miedo. Y en ese tiempo, ¿cuáles eran los referentes artísticos que tenía? Quizás algunos relacionados al folclore justamente. Cuando yo era muy chica, muy, muy chica, antes de toda esta como revolución del nu metal que se convierte como medio en el pop, A propósito de tu polera de a Linkin propósito Park. de mi cosito de Linkin, que soy muy fan de Linkin, eh, pero bueno, de los 12, voy a tratar de ir como de los 12 para atrás, donde mi mamá tenía muchos discos de música del recuerdo. Entonces, por ejemplo, Cyndi Lauper, de repente Bryan Adams, eh, ¿sabes? Como Celine Dion y Whitney Houston y todo eso que estaba en los discos que mamá tenía en DVD, se convirtieron en como que fueron bastante parte de mi infancia de infante. En cambio, ya en adolescencia, cuando yo fui eligiendo un poco más mi música, por ejemplo, Avril Lavigne fue, podría decirte, como esa mujer que marca como mi personalidad, ¿no? Es decir, como, wow, acabo tipo de encontrar a alguien que me parece que es todo lo que yo quiero ser en mi vida. En ese momento Avril hacía rock, era como muy tomboy y hacía cosas de chicos y se cagaba de risa de todo y ella como que me representó un montón y siento que tengo mucho de ella, que ella marcó un momento muy importante para mi elección de la música, ¿no? A propósito de tu mamá, el otro día vi en una story de Instagram tuya que salía tu mamá viendo una revista tuya, que es Sí, como sí, sí, muy, sí. con mucha tranquilidad y todo. ¿Cómo se llevan tus papás también con tu carrera musical? Bien, bien, yo creo que ellos se, ellos se tuvieron que deconstruir bastante también porque justo yo elegí géneros que son como complicados de entender, ¿no? Y en esa como deconstrucción de mamá y de papá, de entender, fueron como enorgulleciéndose de repente. Y también ellos creo que se sienten muy orgullosos de la forma en la que yo lo hice. Yo mi carrera la hice muy sola, nunca le tuve que pedir nada a nadie y casi siempre fue muy callada, como medio hasta en secreto. Entonces, papá siempre menciona que como que de la nada yo obtuve esto. Y creo que eso es lo que a ellos más los enorgullece y bueno, les encanta ir a mis shows y verme ahí. Nunca te han dicho, "Ay, pero Julieta, esa letra, la letra de esa canción". Sí, sí, yo creo que muchas veces como que se han como incomodado, pero bueno, qué sé yo, o sea, así salió la nena. 2021, además, 2021. ¿Y cómo llegas? Porque claro, pasaste por cumbia, pasaste, si no me equivoco, también por algo de rock. ¿Cómo llegas al urbano? ¿Cómo es esa transición? Antes de yo empezar a hacer música, yo descubro el género del reggaetón y me enamoro, por siempre. Fue un amor eterno que nunca desapareció. Eso me pasa, no sé, a los 12 años y yo empiezo cantando en mi colegio, canté en una banda de rock, canté en una banda de canciones popurrí, como que populares. Eh, Tengo 3 bandas de cumbia hasta que pasan muchos años y yo logro encontrar las herramientas para hacer el género que yo quería hacer. Pero mientras tanto mi amor por el reggaetón, sobre todo, había empezado hacía ya mucho tiempo. Yo tenía 12 y a los 22, por ejemplo, tal vez habré podido recién incursionar en 22, no, más, tal vez más, tal vez 23 años, 22, 23. Y porque todo estaba en Buenos Aires y yo nací en la punta de un cerro
y tuve que esforzarme mucho por llegar hasta el lugar donde lo iba a poder hacer, ¿no? Y además eliges un género que lamentablemente no es dominado por mujeres. ¿Cuáles eran tus referentes? Yo no sé si hay un género dominado por mujeres realmente, pero mis referentes eran ellos, eran varones. O sea, para mí, yo podía ser ellos tranquilamente. Yo los escuchaba y me sentía ellos. Entonces, como que por más que no hubiera mujeres, que normalmente cuando había mujeres hacían lo que yo no quería hacer por ahí. Yo quería ser como ellos, yo quería hablar como ellos, decir lo que ellos, verme como ellos, ¿me entendés? No quería ser la receptora del mensaje de ellos, que no pienso que tenga nada de malo, pero digo yo, no era lo que yo era tipo, quería estar parada al lado de ellos. Entonces, no me di cuenta que mi deseo era muy peligroso de repente y que era mucho más difícil que lo que podría haber sido ser la receptora del mensaje de ellos. ¿Qué es para ti el feminismo? Para mí no es nada, el feminismo es algo que justamente no es lo que explica Wikipedia, ¿no? Que Wikipedia, cuando vos entras a Wikipedia, explica algo del feminismo como que es como que la petición de lugares que estuvieron normalmente guardados y reservados para los hombres. La verdad es que siento que es una definición bastante frívola. Muchas militantes feministas que realmente saben, no como yo que hablo por hablar, pero bueno, ellas que son académicas y que se han dedicado a estudiar, muchas mujeres critican este concepto de feminismo wikipediano. Creo que el feminismo nosotros no estamos buscando los espacios de los hombres. Estamos como pidiendo que sobre la igualdad, ¿entendés? Nosotros no queremos ser hombres, no queremos ocupar sus espacios. Nosotros queremos que sea todo para todos, ¿entendés? Entonces, yo no me atrevo a decir qué es para mí el feminismo porque no sé si me corresponde decir qué es para mí. A mí tipo, me correspondería realmente decir qué es el feminismo. Creo que el feminismo es la búsqueda de la igualdad, una igualdad que no estaría sucediendo y una desigualdad que tiene milenios y que seguramente nos va a costar muchos años desarmar. Si bien hablamos como de mirar hacia el futuro y ojalá que un montón de estas discusiones en, no sé, 5 años más o 10 no las estuviéramos teniendo, también en tu música tú te has encargado de rescatar la figura, por ejemplo, de Alfonsina Storni en tu disco, que también fue muy influyente respecto al feminismo, fue una vanguardista en su época, escritora argentina. También existen estos liderazgos que vienen desde hace mucho rato y en Argentina, ¿cómo están esos liderazgos de los movimientos feministas? Bueno, acá en Argentina hay muchas mujeres muy, muy importantes. Paréntesis, aprobaron el aborto y desde acá de Chile acá era una fiesta, ya me imagino allá. Lo sé. He visto muchas colegas festejar nuestra victoria de repente. Nada, en Argentina hay mucha militancia, hay muchas mujeres muy preparadas, muchas mujeres que encima tienen como muchísima sororidad. Hace poco me tocó tener una conversación con Paola Roca, que es una de las personas más importantes en los movimientos de Ni Una Menos. Y yo siempre tipo trato de aprender de esa gente que me simplifica ciertas ideas que por ahí yo puedo ir gestando con toda mi torpeza y vienen de repente y te dan como cierto cierre, ¿no? Y encausan tus dudas. Pero el material, por ejemplo, cuando pienso en Alfonsina, pienso en una mujer que luchaba por casi lo mismo que estamos hablando nosotros hace 100 años y pensar que hace 100 años estamos pidiendo por lo mismo, me da un poco de pánico. Me da un poco de pánico porque pienso que ella tenía todo demasiado claro hace 100 años atrás y todavía no lo tenemos de repente, ¿entendés? Todavía lo tenemos que seguir discutiendo como lo discutía ella hace 100 años atrás. Entonces, primero que yo tengo tipo, si fuese por mí, yo tengo un altar de Alfonsina Storni en mi casa, Santa Alfonsina para mí, pero bueno, sobre todo ella le ha puesto
palabras de poesía a la lucha, poesía a las desigualdades, y sobre todo también ha sido una increíble poeta y periodista, sin sexo alguno que valga, y eso me parece como nada, un ser talentosísimo y encima muy inteligente, ¿no? Hice como el cruce cuando al principio tú me decías, no, yo quería ser como ellos, básicamente yo no era, yo me podía ver como ellos, me podía sentir como ellos, con justamente la columna de Alfonsina, que toma un poco el homenaje al disco Una niña inútil, donde ella habla de que cuando la hacían escribir, que la hacían escribir como cosas para mujeres, y era como, ¿por qué tengo que escribir cosas para mujeres si yo puedo escribir cualquier cosa, básicamente? Cuando yo leí eso, sentí que como que había un alma, y era Alfonsina, que había sentido lo mismo que yo sentí siempre con lo que yo quería hacer. Y fue una experiencia tan increíble porque ella como que se quejó tanto pero ¿por qué? O sea, ¿por qué solamente a las mujeres les puede interesar lo que yo tengo para decir? ¿Por qué no le puede interesar a los hombres? O sea, ¿qué? Y a mí me pasa mucho, y yo hago un ejercicio en mis shows muy interesante, que es como, ¿por qué los hombres no cantan si todos se conocen mi parte o mi canción? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos pasa, entendés? Y me gusta hacerlos como sentir que sentir que son unos retrógrados. Y yo tipo, ¿quién es el que no se va a atrever a cantar a los gritos mi parte cuando se la sabe completa porque escuchó 1000 veces la canción? ¿Qué les pasa, entendés? Entonces, como que esta necesidad como de hacerle entender a los hombres que nosotras también tenemos algo para decirles a ellos, y a ellos también les puede interesar algo que una mujer tenga para decir, es como una lucha constante y un deseo como lleno de ilusión, y una ilusión que bueno, que también crea bastantes dolores, ¿no? Volviendo un poco a la música, ¿en qué te inspiras al momento de crear tus canciones? Wow, esa es una pregunta muy amplia porque no siempre me inspiro en lo mismo. No lo sé, tengo muchos escenarios en los que me puedo inspirar. A veces me inspira la música de otras personas, a veces algo que vi, algo que escuché, una escena de una película, yo misma, una vivencia mía, algo de lo que no hablé. Es como que nunca hay una cosa que me inspira, una sola cosa. Música, memoria y movimiento unido por la misma letra. Esto es M, Mujeres que Suenan. Conversaciones para reflexionar e inspirar con Martina Orrego. En este capítulo conversamos con Casu. M es una creación junto a ONU Mujeres y Generación Igualdad.